Muy buenas noches. Estábamos teniendo un poco de problemas con el tema del stream. No sé por qué, pues no logramos ingresar desde la plataforma que habíamos pensado, así que vamos a empezar acá con la parte de el Facebook Live, ¿verdad? Para de no atrasarnos más con el tema de la transmisión de Ofelia Corrales. Nada más voy a esperar a que se conecte don Alfredo para ya poder empezar con lo que es la transmisión. Espero que se encuentre todos muy bien. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas. Bueno, ya se están conectando varias personas por acá, por lo visto. Ok, vamos a ver. Bueno, para la gente que se están conectando, hemos estado teniendo algunos problemas con la transmisión por medio del YouTube. Así que vamos a empezar a hacerla por este medio. Ahí nos disculpan el atraso, de verdad, es que sí, la verdad hemos estado teniendo algunos inconvenientes bastante fuertes. Vamos a ver. Bueno, por aquí ya tenemos varias personas conectadas. O sea, nada más vamos a darle un chancecito a que se meta Alfredo para poderlo agregar a la transmisión. Nada más, bueno, primero que todo agradecerles a todos, ¿verdad? Porque sé que esto ha sido un directo que lo han esperado bastante. Muchas personas me han estado escribiendo, ¿verdad? Incluso ahorita, pues parte del estrés fue justamente este, que no hemos logrado conectarnos mediante la plataforma que habíamos dicho inicialmente, que era por medio de YouTube, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a empezar a hacerla por este medio, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, todavía don Alfredo todavía no ha logrado ingresar por el Facebook. Vamos a ver cómo nos va. Dame un segundito. Bueno, aquí ya hay varias personas. Sí, yo sé que también están esperando. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? De hecho, voy a ponerlo de una vez en el canal que este que lo vamos a hacer por medio de Facebook. Bueno, ahí veo que hay gente que está preguntando cosas, como si esto era una lectura de tarot. Esto no es un directo de lecturas de tarot, aquí no voy a responder ninguna pregunta. Nada más lo que vamos a hacer es como hablar sobre Ofelia Corrales, ¿verdad? Vamos a ver. Buenas noches, don Iván, muchas gracias por estar conectado. Bueno, yo veo que hay varias personas conectadas por acá, qué bueno. Vamos a ver. Un segundo para ver qué me dice don Alfredo. Vamos a ver. Bueno, hay varias personas acá.
yo no estoy haciendo lecturas, hoy no voy a hacer nada de lecturas, nada más vamos a hablar sobre Ofelia Corrales y, eh, y es una entrevista que le vamos a hacer. No voy a hacer ninguna lectura, no, no me pregunten porque no, ni siquiera tengo el tarot aquí en mis manos en este momento. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí dice don Alfredo que ya ingresó. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver, don Alfredo, no lo veo por acá todavía. Sale Nancy, Eunice, Telma, Claudio, Harold, Daniel, Fran, Juliet. Qué extraño, no te veo. Andrés Checho. Okay, vamos a ver qué me dice don Alfredo por acá. Vamos a ver si quiere escribir un comentario. Vamos a ver, Daniel, Eunice, Andrei, Iván, Yurlen, Daniel. Vamos a ver. Qué raro, no te veo, don Alfredo. Acá está. Andrés Checho. Vamos a ver. Qué extraño. Sí me sale Andrés, pero no me sale él. Vamos a ver. Frank Addison, Eunice, André, Daniel comenta que estoy conectado. Sí, don Alfredo, ya vi que aquí Daniel puso, pero no te veo. Qué extraño. Ay, ¿qué está pasando hoy, por Dios? Vamos a ver. Claro, ya le voy a refrescar. Está Fran, Daniel, Harold, Iván, Fran, Cristian Rodríguez, Andrés, Cristina, Román y Claudio. André, Eunice, Daniel, Alison, Fran, Chávez, Nancy, Chávez Segura, Franklin y Daniel. Es el último que veo por acá. Algo está pasando porque hoy tuve una presentación y todo me salió mal. Jaja. Puso Andros Ángel. Sí, y lo raro es que me salen todos los comentarios y justamente el de don Alfredo no me sale y tampoco me sale que esté conectado. Me parece tan extraño. Vamos a ver.
Vamos a ver, qué extraño. Igual manera pasó ahorita con el stream de Facebook, de YouTube. O sea, no sabemos por qué. No logramos ver como... Ah, acá está, acá está. Acá está don Alfredo. Vamos a ver. Creo que ya me salió. Alfredo. Vamos a ver. Ya me puso, pero acá estoy, sí. Ya te veo. Vamos a ver. Ya ahora me tiene que salir acá entonces. Vamos a ver. Fran, Julieta, Claudio, Rosemary. ¿Listo? Vamos a ver. Debe ser que está como lento el tema de la, ¿cómo se llama? De la actualización. Vamos a ver. Siento feo el icono verde, vamos a ver. Vamos a ver que tienes que salirme. Alfredo. Vamos a ver. Bueno, la verdad no sé qué está sucediendo. Ya en la buena teoría, aquí me sale el comentario de don Alfredo, pero no me sale como que lo esté viendo. O sea, me sale como que no está siendo espectador. Por lo tanto, no lo puedo agregar a la transmisión. O sea, no me lo permite. Y si lo doy acá directamente al perfil, me va a hacerle como responder o fijar comentario. Vamos a ver. Ah, yo creo que ya te agregué, don Alfredo. Ahí ya te puse, ya me puso que está agregando. Vamos a ver. Ah, yo ya te Aquí estoy con el teléfono, no se logró con la computadora. Sí, Sí, yo yo estoy estoy igual. igual. No No entiendo qué entiendo qué sucedió. sucedió. Ah, ya estoy saliendo ahí, pero es diferido. Ok, Ok, vamos a ver. vamos a ver. Pero aquí queda como hay un Como hay un toquecito. ¿Cómo toquecito. está, don ¿Cómo está, don Alfredo? Alfredo? Buenas noches a todos. Aquí abrumado con tanta complicación tecnológica, pero creo que ya estamos, ¿no? Sí, Sí, bueno, por lo bueno, menos por lo ya menos ya logramos logramos conectarnos. conectarnos. Eh, 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 bueno, antes de bueno, antes de empezar, quiero empezar, quiero agradecerles a agradecerles a todos todos por estar en por el estar en el directo en este directo en este momento. momento. Les ofrezco Les una ofrezco una disculpa disculpa porque porque no sé qué no sé qué sucedió. sucedió. Realmente Realmente estábamos estábamos ya con ya con todo todo ordenado. Yo había ordenado, yo puesto había puesto incluso incluso el envío el envío programado programado y al y final, al pues final, como que pues no como que no logramos logramos ingresar al link, ingresar al link, no sé qué no sé qué sucedió, sucedió, se nos se nos bloqueó, bloqueó, pero bueno, pero bueno, aquí aquí estamos. estamos. Probablemente es Miguel Ruiz, un espíritu juguetón de los que trabajaban con Ofelia. ¿Será? ¿Será? Bueno, Bueno, los los espíritus son espíritus bastante son bromistas, de bastante hecho. bromistas, de hecho. Es cierto. Ajá. Usted no me escucha a mí Usted no me como escucha doble. muy cómodo. No, yo le escucho perfectamente bien. Ah, ya. Bueno, es que Ah, ya. Bueno, es sí que me yo estoy me escuchando yo estoy escuchando yo como un eco, como un eco, pero si eso lo soy que yo no, no hay eso solo problema. yo no hay problema. Yo. Yo lo escucho Yo lo perfecto. escucho perfecto. Ok, perfecto. Entonces estamos bien. Ok, Ok, perfecto. perfecto. Bueno, el Bueno, día el de día hoy, de ya hoy, para ya dar para dar inicio a inicio esto, a pues esto, pues tenemos una tenemos una entrevista muy entrevista muy especial. especial. Al menos yo Al la menos estoy yo la estoy esperando esperando casi que una casi que una semana. semana. Y era el Y tema era de el tema Ofelia de Ofelia Colares. Colares.
Para hacer Para una hacer una pequeña pequeña introducción, introducción, Ofelia Ofelia Corrales fue Corrales una fue una crítica muy crítica muy espiritista y espiritista y una medio un papel muy muy importante en la importante en la primera mitad primera del mitad del siglo siglo XX. XX. Doña Doña Ofelia, Ofelia, pues, bueno, pues, bueno, fue famosa a nivel famosa a nivel internacional internacional y una de y las una de cosas las que a ella cosas le que a dio ella le mucho dio mucho renombre renombre principalmente fue principalmente que fue que dentro de todo lo que se dentro de todo dice, lo que se dice, ella ella era era la que le la que le leía al leía al Orfanoque, que fue que una fue de una de la clase la clase política política en, bueno, en bueno, en 1910 hasta 1910 hasta 1919, que fue 1919, que fue el golpe el de golpe de Estado, ¿verdad? Estado, ¿verdad? Bueno, Bueno, no hablo no más. hablo más. Quiero Quiero primero primero presentarles presentarles a don a don Alfredo, ¿verdad? Alfredo, Quiero ¿verdad? que Quiero tal que vez don tal vez Alfredo don nos Alfredo nos cuente quién cuente quién es, es, qué ha qué ha hecho, hecho, ¿verdad? ¿verdad? Y, Y, y qué lo y qué lo lleva lleva a a investigar sobre investigar Ofelia. sobre Ofelia. Bueno, de nuevo les saludo, buenas noches y les pido disculpas por los espíritus chocarreros hoy día, probablemente millennials que trascendieron antes que nosotros. Yo soy periodista, soy gestor cultural, soy productor audiovisual y soy investigador histórico, que es un resultado de las disciplinas anteriores. Particularmente siento una inmensa admiración por nuestras compañeras del género femenino. Eh, Probablemente muchos amigos no me van a querer, pero yo no creo en la igualdad de géneros, creo en la supremacía del género femenino. Pero bueno, ese es un enano de otro cuento, decía mi abuela. Y eso me ha llevado a estudiar, a investigar la vida de mujeres maravillosas, todas lo son, pero historias maravillosas de mujeres maravillosas que han vivido en este país particularmente, porque también tengo un serio compromiso con la identidad nacional. Estamos acostumbrados a admirar las cosas de otras partes y dejar de lado lo nuestro, que es magnífico. Hace como unos 2 años estaban unas chicas reunidas conmigo porque querían, chicas de teatro que querían hacer una presentación sobre Carmen Lira y estábamos contando historias de Carmen Lira y hablando un poco del trajín de Carmen Lira y su lucha por la defensa de los derechos humanos y por consiguiente el enfrentamiento al régimen tinoquista, terminamos mencionando a Ofelia Corrales, que es probablemente, y no se asusten con lo que les gustará mucho más que lo que acabo de decir, estas chicas ya nos desviamos del tema, porque ya habíamos hablado de Carmen Lira, y entonces ellas me dijeron que por qué no hacía algo al respecto, es decir, algo en mis labores, en mi disciplina, y les dije que porque lamentablemente creo que doña Ofelia había muerto sin dejar descendencia. Y las chicas me acompañaron con un tequila y me dijeron, brindemos pidiéndole a Ofelia Corrales, desde el más allá, desde el más acá, desde el más intermedio o donde quiera que esté, que nos envíe algún contacto. Y lo que les voy a contar es absolutamente cierto y dichosamente tengo testigos para poder comprobarlo, ¿verdad? Yo tenía un negocio muy particular, una tienda de nostalgia, donde la gente iba a soñar un poco con el pasado y a comprar parte del pasado de otros para hacer lo propio. Al día siguiente entró una mujer hermosísima con su esposo y nos pusimos a hablar un poco de todo en la vida y escogió algunas piezas que quería comprar. Cuando fue a pagar y me entregó la tarjeta de crédito, se llamaba Ofelia, solo que no Corrales. Y entonces le hice el comentario, pues que qué gracioso, ¿verdad? Que tenía el nombre de una mujer que yo eh, admiraba mucho y extrañamente sin haberla conocido me despertaba como mucha ternura, como mucho cariño. Y me dijo que quién era y le dijo Ofelia Corrales y me dice, ah, es mi abuela.
Wow. Wow. Entonces, bueno, yo me quedé con la boca abierta como por un minuto hasta que recordé las normas de cortesía, la cerré y le dije, esto es increíble. Y ella me dijo, bueno, no, tal vez sí le parezca increíble, pero así funciona ella, así trabaja ella, así que dígame en qué le puedo ayudar. Le envió para ayudarlo. Eh, bueno, tan valiosa la nieta como la abuela, una mujer bastante talentosa, que también me ha despertado mucho cariño y mucha admiración. Y bueno, me ha ayudado mucho a entender la parte humana del personaje, que muchas veces es lo que nosotros olvidamos y pensamos que Ofelia Corrales es una medium, y pensamos que los mediums están como en la estratosfera, ¿verdad? Que no tienen vida, que no tienen sentimientos, calidad humana. Y pues sí, Ofelia Corrales es una entidad ahora, fue una persona antes, eh, con un alto valor humano que creo que fue lo que hizo explotar en ella sus calidades de medium. Correcto. Correcto. Bueno, Bueno, aquí yo quiero aquí yo hacer quiero una hacer una pequeña pequeña explicación, explicación, de tal cómo vez, de pudo haber cómo pudo sucedido haber esto, sucedido ¿verdad? esto, ¿verdad? Porque uno a Porque veces uno a siente veces como siente que la como que gente la cuando gente cuando fallece, fallece, como como que que simplemente simplemente se se van, olvidan se del olvidan del mundo, se olvidan mundo, de se la gente, olvidan de la se gente, olvidan de se todo. olvidan de todo. Y realmente Y no, realmente ¿verdad? no, Ya ¿verdad? en Ya otros en videos, otros videos, en otras en otras circunstancias, yo he circunstancias, yo he explicado sobre los explicado sobre cuerpos los sutiles, cuerpos sutiles, que bueno, hay que bueno, cuerpos hay superiores, hay cuerpos superiores, hay cuerpos inferiores. inferiores. Como bien lo Como bien lo dijo dijo Alfredo, Don Alfredo, ella ya es ella un es espíritu un más espíritu más trascendido. Ella ya trascendido. no Ella es ya no es algo como algo una como persona una persona normal, alguien normal, reencarnante. alguien No, encarnante. ya No, ella se ya quedó ella se en quedó en una en unión una con su unión propio con su cuerpo. propio Entonces cuerpo. sepa que Entonces sepa que ellos ustedes ellos, que tienen cierta ustedes que capacidad de tienen mantener cierta contacto con lo capacidad de espiritual mantener y también contacto con lo contacto espiritual y también lo contacto con terrenal, ¿verdad? lo Por lo terrenal, tanto, no me ¿verdad? extraña Por lo tanto, no me que extraña la segunda que Ofelia la segunda Ofelia realmente haya recibido el realmente mensaje haya de ir recibido allá el mensaje debido al de ir allá llamado debido al que llamado dos, tres de los que amigos de los él amigos de hicieron, él hicieron, ¿verdad? Para ¿verdad? poder Para hacer poder hacer esta entrevista en sí. esta entrevista en sí, ¿verdad? Ok, voy a darle vueltita al Ok, teléfono voy a darle porque me vueltita dicen al que solo teléfono sale porque me dicen acostado, que solo sale acostado. o así sale. Sale acostado Bueno, como bueno, les como decía, les ¿verdad? decía, ¿verdad? Ya doña Ya Ofelia, pues doña Ofelia, ya pues tiene ya ciertos tiene contactos ciertos con lo contactos con espiritual, lo lo espiritual, lo terrenal, terrenal. incluso se dice Incluso que se ir al dice que ir al cementerio de ella cementerio es de una ella es cosa una cosa impresionante, ¿verdad? La impresionante, energía la que hay en el energía que hay en el lugar, lugar, lo que se lo que se siente. siente. Yo no sé, Yo don no sé, Alfredo, don ¿usted Alfredo, alguna ¿usted vez ha alguna vez estado ha en el estado en el cementerio de ella? cementerio de ella? Bueno, ¿cómo no? O sea, mire, yo tengo una afición bastante particular que a veces a la gente le divierte y a veces le asusta. Para mí ponerme en el cementerio general de San José es como soltar un chiquito en Walt Disney World o en Disneylandia, eh, porque encuentro muchas personas que me despiertan esa admiración, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo? Cuando yo visito el cementerio destino probablemente unas 2, 3 horas, para poder pasar a visitar a los amigos difuntos que son bastante variados. Eh, el cementerio es un lugar de paz, no un lugar de miedo como nos hacen creer. Ahí se depositan los restos de todos nosotros cuando morimos para, digamos que para descansar, pero las almas han trascendido de ahí. No obstante, pues no es raro que si ustedes van a visitar a la abuela, al abuelo o a algún amigo que haya muerto, pues se establezca en el lugar de descanso eterno de la persona un vínculo, y el alma de esa persona baje. Yo tengo un ritual para cada uno. A Yolanda Oriamuno le leo textos de su propia autoría. A don Juanito le cuento las desgracias políticas del país, que bueno, tendría que, si no estuviera cerrado el cementerio, tendría que trasladarme a vivir ahí en este momento. Y es gracioso, cada uno dicta su compás. Cuando llegué la primera vez a la tumba de Ofelia Corrales, me impresionó mucho porque sí, ciertamente se respiraba mucha paz. Bueno, hay una imagen de la Virgen Auxiliadora bastante grande en la tumba y no sabía qué hacer. Entonces, vea qué extraño, Alvin, amigos. Me puse a cantarle, me puse a cantarle canciones
y yo creo que es lo que ella quería a fin de cuentas, que le cantara un ratito, ¿verdad? Eh, pero sí, cómo no. Les digo que hay una estatua de la Virgen Auxiliadora en la tumba y más de uno va a decir que una cosa no va con la otra. Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, es un poco normal si yo les digo que yo le pido y le rezo y le hablo a Sor María Romero, que también es una entidad muy fuerte, una beata que va camino a la santificación en el Vaticano. Pero la gente ya frunce un poco el sueño cuando yo les digo que hablo con Ofelia Corrales y le cuento cosas y le canto en la tumba, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que quiero decirles es que la propia Iglesia Católica o los rituales cristianos, y si nos vamos más atrás, incluso llegaremos al Antiguo Egipto y nos daremos cuenta que todas las religiones hablan de la trascendencia del alma y nos inculcan a estar en comunicación con esas almas que han trascendido. Algunas nos ponen límites diciendo solo ciertos algunos privilegiados que han alcanzado la santidad y otras son más abiertas. Bueno, yo vivo mi propia religión y entonces siempre tengo la manera de estar en comunicación en un más allá que para mí es más cercano que distante. Entiendo. Entiendo. Don Alfredo, Don nada más Alfredo, nada para más hacer una para hacer una pequeña pequeña pausa. pausa. Usted de Usted de casualidad no tiene casualidad no los tiene los audífonos. audífonos. Es que me Es están que me diciendo están que se diciendo que se escucha escucha el el eco eco cuando yo cuando yo hablo. hablo. Tengo los del teléfono. Vamos a ver si me los Sí. pongo. Sí. Voy a traerlos un momento. Desaparezco, pero no desvanecido, sino físicamente. Perfecto. Perfecto. Entonces se supone que así es mejor. Me parece que ya se escucha mejor. Ok, perfecto. Sí. Y puede nada más poner el celular normal para que no quede uno acostado y el otro bien. Veamos, el problema es la posición en Sí, la yo que también estoy. quedé como muy arriba, pero, pero No, bueno, es creo que, que así es un poco mejor para la apreciación de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Ok. vamos a Bueno, ver. igual se Bueno, ve sí. bien. Sí, sí, se ve Bueno. bastante bien. Pues, sí, eso que usted nos dice, don Alfredo, es verdad. Muchas veces el cementerio realmente es un lugar de paz, ¿verdad? Muchas veces la gente tiene como mucho temor, mucho todo, ¿verdad? Y en la brujería, de hecho, siempre es como que se persigue mucho la tierra del cementerio y todo este asunto, ¿verdad? Sin embargo, eso más que nada es por la misma energía que nosotros le damos al lugar, no tanto porque hayan personas ahí muertas o no, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, es bastante interesante este asunto. Pero bueno, vamos a hablar ya sobre Ofelia en sí, ¿verdad? Eh, do- don, Exactamente. Don Alfredo, cuénteme, ¿quién es Ofelia? Digamos, que ¿cómo se da a conocer Ofelia? ¿Cómo llega Ofelia a ser tan famosa a nivel internacional también, verdad? Bueno, la historia siempre está linda porque se nos hace como un cuento, la historia en general. La historia de Ofelia Corrales no es ninguna excepción a esto, ¿verdad? Un día, Flora o Florita, que es una de las hermanitas menores de Ofelia, llega y le comenta a su padre, Buenaventura Corrales, que es muy extraño que cada vez que escucha a Ofelia cantar, no está cantando sola. Y entonces el padre, bueno, primero dice, es una niña y tiene mucha imaginación, y le dice, no, no, en realidad no es así, Florita, cuando canta Ofelia sola. Y Flora le dice, no, papá, es que se escuchan muchas voces de hombres y de mujeres que la acompañan. Entonces el incrédulo padre decide decirle a Florita que cuando vuelva a ocurrir el fenómeno le avise por favor, y así ocurre y se da cuenta que Ofelia está en comunicación directa con entidades superiores, lo que se llamaba en aquel entonces desencarnados, ¿verdad? Es muy linda la historia porque todo se propicia a raíz de la música, ¿verdad? A Ofelia le gusta cantar y a su madre, doña Delia, le gusta tocar el piano, que no lo hace de manera profesional, pero lo hace formidablemente, ¿verdad? Sale adelante. Y probablemente la armonía de la casa, probablemente la armonía de la persona y la música, sumado a sus facultades, hacen que
la puerta se abra, el umbral se abra y quieran venir amigos, porque son verdaderamente amigos de otras dimensiones. ¿Qué podríamos decir de Ofelia Corrales? Bueno, en una carta que escribe don Buenaventura Corrales, su papá, dice que es una muchacha como cualquier otra, salvo las facultades psíquicas que posee. Hoy en día nos parece grosero, pero lo voy a leer tal cual dice, que lo tengo aquí anotado. Dice, es una chica joven como toda, con todos los defectos y cualidades propias de su edad. Y apunta, ¿quién puede saberlo mejor que su padre? Agrega, tiene valor a través de las poderosas facultades psíquicas que son inherentes de ella como medium, como si Mauro inicia con la ayuda de don Buenaventura toda una reforma en el sistema educativo que básicamente lo que hace es primero cerrar la Universidad de Santo Tomás, que estaba a manos de la Iglesia Católica, y después quitar el control de la Iglesia en la educación. Y va estableciendo bueno, el gran beneficio del cual gozamos hoy día, el sistema de educación pública. Entonces, eso es muy importante tenerlo ahí en la almohada para entender qué va a pasar con Ofelia, con su hija mayor, porque es la mayor de 5 hijos. Eh, por otro lado, don Mauro está casado con Ada Le Capelán, que es la hermana de Marian Le Capelán, que son institutrices que vienen al país y doña Marian se convierte en una de las directoras, creo que la primera directora del Colegio Superior de Señoritas. También con una formación bastante distinta y muy guiada a esa espiritualidad que hoy conocemos como espiritismo, que es una herencia que nos deja la época victoriana, en la cual la ciencia está intentando comprender todo este tipo de fenómenos. Algo pasó en el camino y la ciencia historia, porque cuando todo esto comienza y Ofelia Corrales empieza a ser conocida en círculos costarricenses y las sesiones espiritistas en la Casa de los Corrales, que estaba ubicada en San Francisco, en Guadalupe, empiezan a ser algo frecuente, pues la iglesia se alarma con el asunto y toma medidas, ¿verdad? Ya eran demasiadas las amenazas que se estaban propiciando de parte de esta gente. O sea, don Buenaventura metido con don Mauro que les había quitado control de la educación y para colmo le sale una hija medium. Entonces, bueno, qué tira, algo hay que hacer ahí y bueno, no se puede decir que la iglesia haya sido la responsable del desencadenamiento parcial de la historia de Ofelia Corrales, eh, que en realidad no tiene mayor importancia, pero que sí suscitó un escándalo en el momento y que creo que posteriormente vamos a hablar un poco de ello, ¿verdad? Claro, Entonces, bueno, Ofelia es una chica como cualquiera,
pero que rompe su normalidad casualmente por los poderes que son parte de su naturaleza, que nacieron con ella. Ujú. Acá, bueno, siempre, obviamente en este tema, pues siempre va a existir gente retractora y gente que sea a favor o gente que le guste el tema y gente que no, ¿verdad? Para ponerlo en palabras más sencillas. Bueno, eso que usted dice que Ofelia era una chica normal, pues bueno, sí. O sea, en la buena teoría, o sea, cualquier persona con cualquier habilidad dentro de sus parámetros humanos es una persona normal, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención cuando usted me dijo, o cuando usted explica esto, que el padre dice que ella era una persona con todas las virtudes y defectos de una niña de su edad, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, yo siento que cuando hay una persona con ciertas capacidades espirituales, la gente cree que es como una clase de Dios o como una clase de energía superior y con una certa... No, en el fondo todo el mundo es un ser humano, ¿verdad? Y a mí me pasa, digamos, personalmente, yo me dedico al tema del tarot y paso en eso todo el día y la gente cuando me escucha hablando por medio de las cartas sienten que yo soy una persona que, bueno, que sabe de todo en el mundo. Y realmente no, o sea, en el fondo uno es un ser humano. Yo cuando salgo de ahí, pues cometo los mismos errores que comete una persona. Puedo chocar el carro como choca cualquier otra persona. Me pueden estafar como estafan a cualquier otra persona. O sea, no es como que uno tiene un saber más profundo. O sea, en la buena teoría hay una habilidad, una percepción de comunicar, pero esto no es algo de lo que solamente una persona es capaz de hacer. Realmente en la buena teoría, y según se dice en los estudios más modernos de la espiritualidad, cualquier persona que entre en un estado de armonía puede llegar a desarrollar estas facultades, ¿verdad? Que a fin de cuentas, bueno, como dice usted, Ofelia nace con ellas ya, y las desarrolla conforme va pasando los años, pero hay otras personas que las pueden desarrollar. No sé si lo nombró porque a veces se me cortaba un poquito la comunicación, pero ¿los hermanos de ella también nacieron con habilidad o solamente Ofelia? Bueno, es una muy buena pregunta, Alvin. En teletransportaciones, los hermanitos, porque son en ese momento niños, que son Uh -huh. Flora, Berta y Miguel, son teletransportados. Sin embargo, no se hizo un estudio detallado de sus posibilidades porque la figura de Ofelia era demasiado fuerte, sigue siendo demasiado fuerte. Y entonces lo que se suponía era que en realidad los chicos eran teletransportados eh, por la mente de su hermana mayor, de Ofelia. Eh, pero sí, había como alguna tendencia a desarrollar habilidades psíquicas. Los padres definitivamente no, ni la mamá ni el papá. O sea, fue algo que empezó en esa generación, lo vemos desde esa perspectiva. Correcto, correcto. Desconozco si ha pasado, si se ha seguido reproduciendo en la familia. Realmente yo creo que eso, si alguien de la familia se lo quiere contar a uno, uno lo atesora y lo agradece, pero si no, no se pregunta porque es parte de la intimidad de las personas y yo respeto mucho eso. Sí, claro, claro. No, y hay personas que, hay muchas personas en el mundo, ¿verdad? Que uno se encuentra en la calle más, que son súper habilidosos y que tienen una gran habilidad, sin embargo no la explotan por miedo o por otras razones. Yo me imagino, así, especulando un poquito sobre cómo funciona la parte espiritual o linaje espiritual, que probablemente los abuelos de Ofelia o otras personas, ancestros de ella, fueron personas que se dedicaron o tuvieron una habilidad bastante desarrollada. Ya probablemente fue ella la que se hizo famosa, ¿verdad? Pero no era algo tan sencillo si nos ponemos a ver la época también, ¿verdad? O sea, en ese momento estábamos con el auge del espiritismo, justamente, que era esta ciencia o esta pseudociencia más bien, que buscaba explicar los fenómenos paranormales o que buscaba explicar más allá también el origen de los espíritus, hacia dónde iban y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, de hecho, en Francia, para mitad del siglo XIX, fue súper famoso. Me imagino que aquí conforme fue pasando los años, ¿verdad? Fue donde fue llegando tal vez a América y a Centroamérica, porque antes de la información viajaba de una manera más lenta. Entonces yo me imagino que eso fue algo que le dio a Feria un poquitito más de fuerza, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo admiro mucho, don Alfredo, es justamente la imagen en sí de ella, ¿verdad? Primero la edad, o sea, una niña de 18 años, porque es una niña. O sea, a los 18 años usted no tiene ninguna sabiduría de nada, realmente no tiene nada, y sin embargo dicen que ella podía ser escritora automática en 3 idiomas, en francés, me parece que inglés y el otro era en español, ¿verdad? Bueno, al menos lo que era el francés y el inglés, según se dice en lo que se escribe, ella no conocía esos idiomas y que era un idioma perfecto la manera en que ella lo escribía, ¿verdad? Nada más hacer una acotación acá sobre qué es la escritura automática, tal vez para las personas que nos están viendo. La escritura automática no es en sí una posesión, no es que usted como
móvil se está dejando que lo posean, sino que usted deja o permite una parte de su cuerpo, en este caso las manos, y por medio de un bolígrafo o un papel, pues poder dejar que el espíritu se comunique de manera escrita, ¿verdad? Por esa razón hay personas que incluso pueden hacer escritura automática a dos manos, en efecto espejo y en otro un montón de técnicas que existen. En la buena teoría, Ofelia era ya experta en esto, según parece, ¿verdad, don Alfredo? Correcto. Bueno, no sé si sería un momento propicio para enumerar todas las habilidades o los fenómenos que ocurren a propósito de ella, ¿verdad? Que nacen de sí Por misma. supuesto, sí. Es una Sí, lista adelante. sorprendente. Amigos, realmente les digo que es una lista sorprendente y dichosamente uno como investigador histórico eh, entra prácticamente en éxtasis cuando encuentra información que tiene su peso en oro. En este caso, dichosamente, don Buenaventura Corrales se dio a la tarea de escribirle a un investigador psíquico, quizá el más famoso de todos, William Stead, inglés, periodista e investigador físico que es psíquico, perdón, que iba a venir aquí a tener una experiencia con Ofelia, pero lamentablemente falleció en el hundimiento del Titanic. Imagínense qué particular, porque incluso había escrito algunas ficciones de hundimientos de barcos, ¿verdad? Y terminó en una de ellas. Bueno, esa lista interminable es a veces un poquito difícil de comprender para nosotros. Probablemente Alvin nos dé alguna ayuda complementando la información. Pero primero nos habla de fenómenos físicos. Y estos fenómenos físicos pueden ser el movimiento de objetos o la variación en el mismo peso de los objetos que pueden ocurrir tanto en oscuridad o en luz brillante. Aquí es importante hablar de la oscuridad de la luz porque en el espiritismo se considera que las prácticas se logran mejor en la penumbra o a media luz. ¿Por qué? Porque se está trabajando con espíritus que se materializan de alguna manera a través de fluidos y los fluidos no son muy resistentes a la luz. Entonces, por eso en la mayoría de las sesiones se trabaja a media luz o con oscuridad. Eh, Otra de las virtudes que tenía y que ya mencionó Alvin es la escritura automática que podía hacerla, bueno, o la hacían a través de Ofelia como medium, como medio, los espíritus en diferentes idiomas. Don Buenaventura es puntual en aclarar que Ofelia únicamente domina el idioma español y no domina ningún otro idioma. El tema de los idiomas es muy importante en esta historia porque cuando se acusa de fraude y se dice que los participantes son personas de la servidumbre y demás, pues a mí me parece interesante, yo he trabajado en el tema del multilingüismo, me parece interesante pensar que en 1908 a 1911 personal doméstico del país pudiera pues, dominar diferentes idiomas, ¿verdad? Cuando la misma Ofelia, que es de una familia acomodada, ya lo hemos visto por todo el historial de su padre, solamente se expresa en español. La escritura directa que es en este caso Ofelia presente logra que una entidad se manifieste escribiendo directamente sobre el papel. Entonces no es su mano, no es quien está escribiendo la medium, sino que directamente un espíritu, por así decirlo, entra en la habitación y empieza a escribir sobre un papel, ¿verdad? Los fenómenos gráficos es algo interesantísimo porque también el padre nos dice que Ofelia no es capaz de dibujar más allá de lo que puede dibujar un niño y sin embargo logra, por ejemplo, con su mayor detractor, que es un investigador de fenómenos físicos alemán, Willy Reichel, y que viene aquí supuestamente a desenmascararla, ella logra hacerle en trance un retrato perfecto al Señor, ¿verdad? Que lo deja bastante desbancado e impresionado en el momento.
bueno, estos son parte de los fenómenos gráficos que se dan. Los fenómenos fonéticos son quizás los más lindos y es el inicio de la historia, como les contaba antes, cuando la niña le decía al papá que cuando la hermana canta, canta con otras voces. Entonces, aquello se convierte en un verdadero concierto de todo tipo de voces, tenores, barítonos, sopranos. Ustedes El coro. nombran el coro que quieran componer y se componía un coro con espíritus. Hubo incluso verificaciones, la casa era de bajareque, entonces las paredes eran, por así decirlo, huecas con rellenos de pedacitos de ladrillo, paja y caña. Y hubo gente que para verificar metía el puño fuerte sobre la pared rompiéndola para ver que no hubiera una persona con un cuerno cantando o algún tipo de engaño. No, realmente no. En todas las sesiones las puertas y las ventanas eran selladas con cera roja para poder demostrarle a los asistentes que nadie podía entrar ni salir de la habitación. Y por el cielo raso era imposible porque el cielo raso era madera machimbrada y no tenía ninguna puerta ni ningún acceso, ¿verdad? Los fenómenos fonéticos son, como les decía, maravillosos, incluso a veces eh, se manifiestan instrumentos que no están físicamente en la habitación, como violines, como guitarras, el piano sí, porque sí había un piano, pero incluso en algún momento en que Ofelia está en trance, toca el piano, estando el piano cerrado, ¿verdad? Entonces eso es gracioso. La ejecución directa de música es parecido, pero es realmente cuando la medium, por así decirlo, no interviene y son los mismos espíritus los que están ejecutando. Bueno, muy interesante para los que les gusta la música, creo que casi todos nos gusta la música. Y qué música era esa? Bueno, imagínense que la Marsellesa era parte de las canciones que entonaban los espíritus Wow. y también habían compuesto canciones propias. La mayoría de las canciones extrañamente se cantan en francés. Y aquí es algo extraño, porque si nosotros vemos el listado de entidades que son como los invitados usuales de las sesiones, cada uno está marcado con su idioma y su nacionalidad. Sin embargo, ellos mismos explican que pueden actuar a través de otras personas por una suerte de posesión y entonces poder utilizar el idioma, el lenguaje que usan estas personas. Las teletransportaciones, hablamos un poco de cuando teletransportaba a sus hermanitos menores, pero incluso ocurre con ella misma y con otros participantes del grupo, ¿verdad? Hay materializaciones de los espíritus y esto es bastante interesante porque tiene que ver con un episodio famoso de unas fotografías que tal vez Alvin las pueda poner después. Yo pensaba poder intercalar mi presentación con algunas fotografías, pero no lo puedo hacer por medio del teléfono. Sí, Estaba no, preparado de con la hecho, computadora y por no. eso yo quería por el programa, porque por el programa ya yo tenía todo eso listo, entonces ya no era como de poner las imágenes, pero bueno, no se pudo, no importa, no, no hay que llorar sobre Exactamente. la leche derramada. Sí, bueno, a media luz es importante aclararles, a media luz se dan las materializaciones de los espíritus, ¿verdad? Porque ellos son espíritu, son alma, son conciencia, no son carne y hueso. Adquieren la condición de carne y hueso cuando se materializan porque incluso es constatado en las actas que redactan, cada sesión se redactaba en actas. Imagínense qué maravilla para uno como investigador encontrar eso. Entonces sí dicen que la materialización es completa. Pueden tocarlos, pueden sentirlos y son los espíritus. Pero en algunos casos es su voz o es sus fluidos, algunas luces, ¿verdad? Adquieren el cuerpo material o el cuerpo astral, para decirlo en términos precisos. Eh, la posesión es una ocurrencia bastante común en estas sesiones. Mm, y en casi todas las sesiones espiritistas es como Muy propio del casi que espiritismo. como que la tónica común, ¿verdad? Que siempre hay una Ujú. posesión y un espíritu habla a través de la medium.
Aquí es importante decir que había en ese entonces una medium muy famosa italiana, Eusapia Paladino, y se enfermaba. Eusapia Paladino y la mayoría de los mediums sufrían terribles quebrantos de salud. Perdón, alguien pregunta si alguien guardó las actas y si todavía existen. Bueno, habría que buscar bastante bien. Le puedo asegurar que en el Archivo Nacional no están. Y no he podido constatar yo eso, pero yo nunca pierdo la esperanza. Hay que pedirle a Ofelia que aparezcan y aparecen, ¿verdad? Tal vez aparecerá una o dos. Hay constancia de algunas actas en algunos reportajes que se publican en la época, pero no tenemos la totalidad. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, bueno, habría que indagar bien con la familia, claro que sí, sí estoy escuchando. Bueno, sí, no sé si me están escuchando, si no me escriben y me dicen si están escuchando bien. El desdoblamiento es quizás la práctica que mejor puede hacer Ofelia Corrales. Y esto es que la sientan en una silla en una esquina del salón y la casa donde nació Ofelia Corrales ya no existe, no, ya no existe, la botaron, era en San Francisco de Guadalupe y por ahí se casó, pero ya la casa no existe. Eh, el desdoblamiento es, ella está sentada o de pie en algún lugar del salón y de repente vuelven a ver y está la misma Ofelia en la otra esquina y en la otra esquina. Hay constancia de que logra hacer un desdoblamiento no doble, sino incluso triple, imagínense qué maravilla. Y se dice que esta es la práctica que mejor realiza Ofelia. También hace la inconsciencia, le llama a su papá, pero la inconsciencia en realidad es emprender un viaje astral, es decir, salir de su cuerpo carnal. En este caso, el mismo señor Rachel, que es su mayor detractor, le introduce en un estado de inconsciencia una aguja en uno de sus brazos y se da cuenta que los ojos siguen abiertos como en una persona fallecida. El cuerpo no convulsiona ni hay ningún mayor síntoma. Es como ponerle una aguja, introducirle una aguja a un muerto. No hay nada. Y al cabo de unos minutos, cuando ella vuelve a poblar su cuerpo, entonces reacciona e incluso siente el dolor de la aguja que le habían introducido, ¿verdad? Bueno, básicamente estas son las potestades o los fenómenos que se pueden experimentar con Ofelia Corrales de frente, según el recuento que hace su padre, Buenaventura Corrales. Así de poquitas. Exacto. Y de hecho, ahora hay muy poquitas personas que tienen la capacidad. Conozco un señor en la zona de Turrialba que tiene la capacidad de hacer lo que ellos le dicen la aparición de aportes, ¿verdad? Que es la capacidad que tienen de entrar mediante un túnel astral y poder extraer algo o atraer algo, cambiar cosas físicas de un lugar a otro. Por Perdón, desgracia se ha perdido. Alvin, la gente está diciendo que no le están escuchando. ¿No me escuchan? Vamos a ver. Tal vez. Ahora sí me escuchan. Díganme Si ahí alguien si nos me puede escuchan escribir mejor. en los comentarios si le están escuchando ahora, ya, nos dicen que ya. Ahora sí, perfecto. Bueno, no, Sí, lo que pasé fue como explicar un poco sobre lo que se hace, lo que se realiza con el tema de la aparición de un lugar, de cosas físicas de un lugar a otro. Bueno, esto realmente, como había hecho, voy a hacer un pequeño resumen, porque creo que ya había entrado bastante en el tema. Muchas personas en Costa Rica tuvieron la capacidad de hacer eso, no solamente Ofelia. Realmente a eso se le decía la aparición de aportes. En este tema de la aparición de aportes,
realmente lo que se hacía era que se entraba como en una clase de túnel astral y pueden aparecer, por ejemplo, un trabajo de brujería, pueden aparecer un objeto perdido o incluso una persona perdida, como fue el caso de Ofelia, que tal vez no era como una persona perdida, pero podía pasar a sus hermanos de un cuarto a otro o sacarlos o meterlos en la casa sin abrir una sola puerta. Realmente incluso en un punto, los hermanos describen que era lo que ellos sentían, ¿verdad? Que era como que, como que dicen que ellos sentían que los levantaban y simplemente cuando los bajaban ya estaban en el otro lugar y se reían porque para ellos era como muy gracioso, bueno, eran niños. Sin embargo, pues esto demanda una cantidad energética profunda, muy fuerte, la verdad, o sea, es algo como que realmente no es como que a cualquier persona, a cualquier medium lo va a hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Es algo que, y por desgracia se ha perdido también porque como les decía, aquí en Costa Rica mucha gente lo realizó, ¿verdad? Acá en Costa Rica, bueno, vivos, conozco un señor por la zona de Turrialba que es capaz de hacerlo, ¿verdad? De fuera de él, y conozco mucha gente que se dedica a lo espiritual, incluyéndome, no somos capaces de eso, ¿verdad? Pues cuesta mucho todavía como realizarlo de una manera así como directa, por así decirlo. Ahora, la otra que decían, me llamó mucho la atención la parte del desdoblamiento, que ya podía aparecer en dos o tres lugares a la vez, ¿verdad? Bueno, eso se le dice bilocación realmente. La bilocación es la capacidad de materializar los distintos cuerpos sutiles. Por ejemplo, el cuerpo astral salía, ella lo materializaba. Cuerpo mental se salía, ella lo materializaba. Y eso explica el por qué ella tal vez no tenía sensibilidad cuando estaba en bilocación, porque su cuerpo mental estaba en otro lugar, su cuerpo mental estaba desconectado completamente de su cuerpo físico. Entonces esto hace que de pronto cuando la persona vuelve, sí, los nervios se vuelven a conectar, todo se vuelve a conectar y ahí es donde ella volvió a sentir dolor o volvió a sentir muchas cosas. Incluso se dice, ahora que hablan de todas esas personas que tal vez en Inquisición fueron asesinadas, muchas brujas tenían esa capacidad, entonces cuando las quemaron probablemente ni sintieron mucho, ¿verdad? Sí, tenían la capacidad de sacar su cuerpo mental de su cuerpo físico y materializarlo en otro lugar, ¿verdad? Y hay muchas leyendas al respecto. Pero bueno, Ofelia era como, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, o cuando empecé a investigar sobre Ofelia, si ella hubiera nacido en Estados Unidos, las películas de Conjuro serían sobre Ofelia y no sobre Lorraine Warren, porque definitivamente ella era una mujer casi que salía de película. Todo lo que me cuenta, o sea, o lo que nos está contando ahorita, de toda la capacidad que ella tenía, es algo impresionante. O sea, yo, como que yo le diga que conozco muchas personas que sean capaces de tener, aunque sea una de esas habilidades, son muy pocas, ¿verdad? O porque realmente es algo muy difícil de encontrar. Sin embargo, a pesar de eso, pues aparentemente ella mantenía lo que era su, su humildad, ¿verdad? O lo que era su esencia como tal. Dígame una cosita, don Alfredo. Por ahí nos habían preguntado, ¿qué mancias utilizaba ella? Perdón. ¿Qué otras mancias utilizaba doña Ofelia? Las mancias son como los métodos adivinatorios, oráculos. No, 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 realmente no. O sea, es que Ofelia es una medium, entonces son los Ujú. espíritus los que... Ella viene siendo como la pitonisa en el oráculo, ¿verdad? Los espíritus son los que informan a través de ella. Ella es el medio por el cual ellos se comunican. Cartas, no. No, no había cartas. Eh, la lista de los fenómenos es esta y como si fuera poco se me olvidó uno más, que es la transportación, según don Buenaventura. Y lo cuenta con una anécdota. Dice que una vez iban a hacer un mandado al centro de San José y entonces como que no estaba lista y él dijo, bueno, yo voy a ir caminando mientras tanto. Y caminaba bastante rápido, el señor era alto y delgado. Y cuando se dio cuenta ya él iba por la plaza de la fábrica de licores, que es lo que hoy día conocemos como el Parque España. Y de repente vio como que unas hojas se movieron y volvió a ver un poco asustado y vio que estaba Ofelia detrás. Y le dije, pero usted venía corriendo. Y le dice ella, no sé, cuando me di cuenta que estaba detrás suyo, ¿verdad? Y dice que al lado había una señora con una chiquita que se quedaron como ¿verdad? Paralizadas del susto de haber visto que esa mujer apareció de la nada, ¿verdad? Creo que también se le llama teletransportación, ¿verdad? Pero Teletransportación, sí. también tenía eso. No es Ujú. una mujer de cartas, no es una mujer de bolas de cristal, no, no, no. Es que lo que pasa es que, perdón si alguien se siente ofendido, pero estamos ante la presencia de un espíritu muy poderoso y muy fuerte que no necesita este tipo de cosas, ¿verdad?
Y No, además que está muy bien acompañado, don Buenaventura eh, dice que es muy peligroso tener las virtudes, los talentos que tiene su hija, porque es estar expuesto a que el mal pueda apropiarse en cualquier momento, pero que dichosamente Ofelia está rodeada de entidades que vienen a hacer el bien. Y también aquí hay una anécdota bastante linda, triste pero bonita. Sí tuvo una hija preciosa, preciosísima, que se llamaba también Ofelia, está preguntando Vero, y ya vamos a hablar de cómo terminó. Eh, Ellos estaban no, nunca perdió sus poderes. Bueno, es que hay demasiadas preguntas. Ya me perdí un poquitito de qué estábamos hablando. Sí, no. ya lo recordé. En una sesión eh, se presentó un espíritu que no había sido invitado y era una señora que decía llamarse Josefa Sánchez y decía ser de Acerrí. Y estaba desesperada porque había muerto y había entrado en conciencia de su muerte y desesperada lloraba y decía que no, que ella necesitaba regresar a su estado mortal por sus hijos, que le preocupaba mucho. Entonces, una de las entidades, don Constantino Alvarado, creo que fue, o Miguel Ruiz, cualquiera de estas dos entidades, eh, le explicó que estaba muerta y que había irrumpido en una sesión espiritista. Y que en ese momento sí se sentía mal porque ellos explicaban que en el momento de desencarnar nos sentimos muy mal porque hemos perdido, digamos, la esencia de nuestro cuerpo físico, pero que posteriormente se iba a sentir mejor. Eh, a los 2 días, algunos miembros del grupo, que se llamaba el Círculo Franklin, la gente que iba regularmente a las sesiones de Ofelia, indagaron en la policía de Acerrí y efectivamente había muerto hacía 2 días doña Josefa Sánchez. Eh, entonces, bueno, ahí vemos que hay una noble intención de esos espíritus que están en cierta forma conectados con el bien y ayudan a las almas cuando desencarnan a poder asumir la eternidad. Ujú, ujú. Me parece muy interesante algo. Bueno, ahorita que hablábamos de los espíritus que la acompañan, ¿verdad? Ella nunca nombra qué clase de espíritus son, nunca nombra a alguien con quien ella trabajaba o se queda solamente en el anonimato. No, claro que sí. Todos tienen nombre y apellido, si se puede, en algunos casos. Y hay una gran enseñanza que ellos nos dejan. Los espíritus con los que trabaja Ofelia no son jerarquías superiores. Ujú. Alguna gente hace una clasificación por columnas, pero yo no la entiendo mucho. Básicamente ellos son, por así decirlo, como en un ajedrez, los peones. Pero son espíritus del bien y ellos responden a jerarquías superiores. Hay dos espíritus de niños que son lindísimos, que se llaman Harry, que es un gringo, y Margot, que es una francesa. Y en una sesión aparecen y como que cautivan a la gente porque son espíritus sumamente alegres y sumamente dulces. Y entonces uno de los presentes, no sé si era don Enrique Chandy, el pintor, a la siguiente sesión les lleva confites para ver qué va a pasar con un espíritu de un niño con confites. Y resulta que el primero le da a Harry y después le da a Margot y los niños desaparecen, pasan como jugando, como niños. Y cuando terminan la sesión y encienden las luces, vea qué gracioso, cada uno de los participantes tiene metido un confite en la boca. Y no sabe cómo le llegó. Y bueno, esos son ocasionales. Entre los de planilla, por así decirlo, está don Constantino Alvarado, que es español y que es como, por así decirlo, un caballero y al mismo tiempo tenor. Está Carmen, que es una mujer joven, bastante hermosa. Está Miguel Ruiz, que es andaluz
y como buen andaluz es enamoradizo, es demasiado jovial, demasiado alegre y por supuesto que ama la música. Eh, Está Susie Edwards, que es una estadounidense que rara vez se presenta. Bueno, ya les conté la historia de doña Josefa Sánchez. Está Julia, que también es costarricense. Y está indiscutiblemente el más polémico de todos los espíritus, que es Mary Brown. Mary Brown dice ser una New Yorker, no gringa, sino de New Yorker por la bronca que tienen los de Nueva York que no quieren ser de Estados Unidos. Y Sí. dice que en alguna de sus vidas había sido escritora. Es el espíritu más jovial y al mismo tiempo el más cercano, pero también el más tramposillo de todos, ¿verdad? Sin Ujú. embargo, ayuda mucho. Nuevamente volvemos a hablar de la bondad de los espíritus. Eh, pero antes les cuento, Mary Brown mete las de andar y las mete terriblemente mal en el grupo. Bueno, es la versión que da Don Buenaventura y esto es una cuestión de como los que son pack lovers y los que no lo somos, ¿verdad? Cada quien jala para donde cree. Claro. Eh, Se hacen unas famosas fotografías que se publican en Europa del fantasma materializado de Mary Brown. Y entonces, después, Don Buenaventura tiene que aclarar, pero antes de que las personas que no quieren a Ofelia la ataquen, él hace esta aclaración. Mary Brown les confiesa que no fue en realidad ella quien se presentó para la toma de las fotografías, sino que buscó a alguien parecido a su última encarnación, que había sido en India, para traerla teletransportada hacia el lugar y que tomaran las fotografías, ¿verdad? Entonces, lo que se hace ver como un fraude, el mismo fantasma nos lo explica, ¿verdad? Que en realidad no fue una Ujú. posesión y una Sí, me llama la teletransportación. atención que nombre eso, porque justamente, bueno, yo ya lo había nombrado antes, hubo un periodista que la atacó, que la buscó mucho, que estaba completamente convencido en que ella era un fraude, ¿no? Y después Es de Willy esta, Reichelt, el alemán. holandés. En realidad él es investigador de fenómenos psíquicos, pero se ha dado a la tarea de desacreditar a todos los que hay en el mundo. Lo que existe en el fondo, Alvin, es como decimos en el campo, un traido que tiene el señor, ¿verdad? Un conflicto que tiene, una lucha de poder con el director de la revista Anales de la Ciencia Psíquica, que se publica en París. Él le da mucha bola al tema de Ofelia y entonces Rachel está decidido a liquidar a Ofelia simple y sencillamente por sacarse un clavo con el director de la revista que había desenmascarado a dos falsos mediums que eran protegidos de Rachel, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, Mary Brown es buena. Lo que pasa es que tal vez es un poco loca y mete las patas a menudo. De hecho, les cuento otra historia lindísima, triste pero muy linda, que nos ejemplifica cómo es una chica, bueno, un espíritu, perdón, con buenas intenciones, pero que a veces no sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Resulta que el menor de los bebés, Corrales Jiménez, nace en diciembre y muere al mes y medio. Este bebé es un bebé que traía probablemente incluso más potestades de las que tenía Ofelia, porque desde bebé ya era capaz, bebé de 2 semanas, de decir la palabra adieu, adiós en francés, y de cantar con otras entidades como parte del coro, lo cual sorprendía a todo el mundo. Pero resulta que el bebé enferma de un mal estomacal tan frecuente en la época y muere al mes y medio de haber nacido. Eso obviamente sume a toda la familia y a todo el círculo Franklin, el grupo de personas que asistía a las sesiones, en una terrible tristeza y particularmente doña Delia, la mamá de Ofelia, entra en una profunda depresión. Entonces, esto es maravilloso y terrible al mismo tiempo. Daitanaton es la palabra que existe en griego para esta historia, este tipo de historias.
Una noche Mary les promete que les va a traer un ratito de vuelta al bebé. Y entonces, en medio de la sesión, Mary se materializa y trae al bebé en brazos. Y se lo pone en los brazos a doña Delia. Eh, y es terrible porque doña Delia abraza al bebé y empieza a llorar y compulsivamente todo el mundo empieza a llorar. eh, y de repente Mary les empieza a decir que el bebé ya tiene que irse, que él está en otro plano, en otra dimensión espiritual. Y la madre no quiere, obviamente, dejar ir al bebé, que lo tiene de vuelta un ratito. Y de repente el bebé simple y sencillamente se desvanece entre los brazos de la madre. Bueno, quien quiera creer, que crea, decía Eva Perón, quien quiera ver, que vea, ¿verdad? Pero es una experiencia bastante fuerte y que al mismo tiempo, para mí, esto ejemplifica la imposibilidad de tachar esta situación de fraude y de tachar a Ofelia como una farsante. Eh, Porque uno no juega con los sentimientos de su propia familia a menos que sea demasiado frívolo. Y son los propios sentimientos de uno, ¿verdad? Es el hermano menor que ha fallecido recientemente. Eh, no hay una intención real en esta familia para engañar a nadie, simple y sencillamente es una ciencia emergente, un conocimiento emergente que está acercando al más allá, al más acá, y hay una persona con potestades y quieren llegar al fondo del asunto, aunque a veces sea muy duro. Buena parte de la familia les quitó el habla y, y- y los llamó ateos y bueno, mil cosas más. Bueno, es que Eh, igual en este pero punto, cuando se vive una situación así, eh, realmente vemos que no hay una intención de falsedad, ¿verdad? De engaño. siempre en los temas esotéricos y más, como digo, siempre van a haber gente que esté a favor y gente retractora, ¿verdad? Casi siempre las personas retractoras son personas con una creencia religiosa más que espiritual, ¿verdad? Y casi siempre pues se llega a caer en esto, ¿verdad? Por ejemplo, sería muy dado, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Que tal vez dicen, no, es que Ofelia no hablaba con espíritus, Ofelia hablaba con demonios, por decirle algo, ¿verdad? Realmente no, ya usted mismo lo dijo, eran espíritus de jerarquías menores, eran espíritus humanos que no, tal vez o no habían trascendido o estaban en un punto de trascendencia intermedio, todavía no habían logrado trascender ellos como tal, pero sí estaban un poco más elevados que nosotros, ¿verdad? Como fue todo el caso de todas estas personas que nos estaban nombrando. Aquí Daniel Solórzano nos hace una pregunta que me parece muy interesante con respecto al tema de los espíritus. Él dice, ella podía escoger, entre comillas, el espíritu que la poseía o era al azar. Sus sesiones eran como un espectáculo o llegaban a ella a consultar directamente algo en concreto. Excelente pregunta, don Daniel Solórzano. Y claro, bueno, vamos a ver, es una buena pregunta y nos hace pensar, así que no se puede dar una respuesta al garete. Claro. En realidad ella es una medium y una medium tiene cierto control de la situación, mas no absoluto. Si ella tuviera un control absoluto, probablemente se hubiera quedado simplemente trabajando con Carmen y con don Constantino. Y eso hubiera sido probablemente más práctico. Ella nos explica que cada entidad de las que están en planilla, digámoslo así, cumple una función y por eso están casualmente como parte del círculo, ¿verdad? Porque lo que hace Miguel Ruiz no lo puede hacer Susie Edwards y no lo puede hacer Mary Brown y tampoco lo puede hacer don Constantino. Entonces, ella no tiene la potestad para decirle a una entidad, no, usted no puede presentarse en mi sesión, porque en realidad cuando se hace una sesión se abre un umbral y al abrir el umbral, entonces son los espíritus regulares, los de planilla, por así decirlo, los que forman una barrera, una coraza, para impedir que alguien que llegue con malas intenciones, sea humano o espíritu, porque pasó en alguna sesión con humanos encarnados, logre
acometer contra el grupo, ¿verdad? Es como una fortaleza espiritual. Entonces, sí y no sería la respuesta. Eh, Ella no puede impedirle a un espíritu que se manifieste, pero el resto de espíritus sí pueden hacerlo, ¿verdad? Porque como grupo son más fuertes que de manera individual, de modo tal que, por así decirlo, entrar en el círculo Franklin, que se llamaba este grupo, era tan difícil para los humanos como para los no humanos. Correcto. Aquí yo también quiero hacer como unas pequeñas aclaraciones. Bueno, el espiritismo, de hecho, es una de las prácticas más arriesgadas, por no decir que peligrosas, que existen en el mundo esotérico. Porque, como bien se dice, una de las cosas más comunes que se dan en el espiritismo es la incorporación del espíritu. Es decir, el hecho de permitirle a un espíritu ingresar. Ella ya tenía como sus conocidos, digámoslo así, o sea, su clan de amigos o su clan con el que ella trabajaba, pero como bien dice don Alfredo, no se puede controlar que llega o que no llega, ¿verdad? Como puede que llegue un espíritu humano, puede que lleguen espíritus no humanos, ¿verdad? De acuerdo, estamos hablando con temas astrales, a fin de cuentas. En este caso, ahí se me cayó algo. Bueno, en este caso, Ofelia, viera cómo me han estado pasando cositas en este lapso que estamos hablando. Esa es una de las cosas que definitivamente después lo vamos a comentar, porque era que sí se siente por acá como cargadito el espacio. Pero bueno, entonces es Mary Brown, seguro que está jugando. está, Porque sí. Ofelia no es charlatana para nada, ¿no? No, ella era la charlatana. Sí. En todo caso, bueno, continuando con el tema, eh, bueno, es muy arriesgado, ¿verdad? Ofelia era un canal y en eso consiste el espiritismo, ser un canal para la comunicación de espíritus. Sin embargo, lo que llegue o no llegue, pues es algo que ni Ofelia ni ningún espiritista ha podido controlar. Incluso uno de los grandes exponentes en Europa, Allan Kardec, que es uno de los pioneros principales de las personas que inician estudiando el espiritismo, siempre dice esto. O sea, nunca se puede controlar con qué se conecta o con qué no. En el caso de Ofelia, ella fue un poquito más inteligente. Ella se hizo su clan y con ese clan se protegía, ¿verdad? O aprendió a ser un poco más cautelosa en ese aspecto, pero muchos espiritistas no han llegado a esto, aunque han querido. Yo le quería hacer otra pregunta con el tema de las incorporaciones, ahora que estábamos hablando de esto. En ella, ¿en algún momento se dio alguna posesión que fuera más oscura, tipo demoníaca, o que fuera alguna posesión que ya se saliera de control, que tuvieran que detener la sesión espiritista? Bueno, Alvin, también es muy buena pregunta, pero fíjese usted que el mundo del espiritismo trasciende al espiritismo mismo y se convierte en el mundo de la espiritualidad. Entonces, ahí se junta todas las fuerzas energéticas espirituales que confluyen en una persona. Ofelia es católica, desde niña, su familia es católica. Cuando don Buenaventura muere y cuando doña Delia muere, tienen el funeral como cualquier cristiano católico. Ofelia es bautizada y Ofelia es creyente en Dios, ¿verdad? Una cosa no tiene que impedir a la otra, ¿verdad? Eh, Eso le da un gran rango de protección. La gente a veces no cree en el poder de la religión, sea católica, budista, la que sea, pero realmente la espiritualidad que hay detrás de toda religión en el mundo nos protege, definitivamente nos protege. Pero después, vuelvo a insistir en el asunto, Ofelia es una buena persona, es una persona humilde que no tiene ninguna intención de hacerle daño a nadie y que sufre mucho cuando le son comunicadas noticias que no son agradables para las personas, como veremos ahorita cuando hablamos del tema de los Tinoco, del famoso tema de los Tinoco. Eh, y como es una persona con buenas intenciones, su séquito de espíritus la protege. Y de nuevo, vuelvo a decirlo, forman la coraza para protegerla. No, ella nunca se presta, no se presta, no le gusta ese tema. En principio ya no le gusta el tema del espiritismo, es algo que es más fuerte que ella misma y no se puede negar a hacerlo, pero lo hace por el bien. Y el bien, por así decirlo, la recompensa protegiéndola y nunca ocurre ninguna posesión demoníaca ni nada oscuro absolutamente. Todo es luz en el mundo de Ofelia. Bueno, eso es interesante Ahora, porque, bueno, ya, ¿sí?
Sí, no, lo que les iba a decir creo que hemos hablado mucho y hemos dejado de lado algo importante. Yo les decía al principio que probablemente Cristiana Figueres es la persona que va a equipararse históricamente con Ofelia a nivel de trascendencia o proyección mundial. Bueno, Ujú. ubiquémonos en la época, todo esto empieza en 1906 y digamos que tiene su ascenso hasta 1911, luego se detiene por unos años y vuelve a repuntar en 1917 hasta 1919. Eh, Cuando esto empieza es de tal impacto mundial que, por ejemplo, les digo, Sir Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes, el autor de Sherlock Holmes, habla de Ofelia Corrales y tiene toda una discusión con otro psíquico, porque el autor de la novela, de la serie de novelas, era un gran psíquico, Arthur Conan Doyle, defendiendo a Ofelia Corrales y los poderes que tiene Ofelia Corrales. A ese nivel de trascendencia llegamos. Después está esta revista que mencioné, Los Anales de la Ciencia Psíquica, que es como el non plus ultra en Francia. Está The Light, que es el equivalente en Londres. Está el Siglo Espiritista en México. Está La Voz de la Verdad en Barcelona. Está Lo Maravilloso en España. Está el Theosophist Magazine en la India, que fue la que fue fundada por el inmensísimo, gran y fuerte espíritu de Elena Blavatsky. Y entonces todos estos ¿no? medios dan a conocer a Ofelia Corrales alrededor del mundo. Esa es la trascendencia que Ofelia tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Y que entonces empieza a preocupar a sus detractores. ¿Quiénes son sus detractores? Bueno, ya hablamos de uno, de Billy Rachel, que lo que tenía a fin de cuentas era unas cuentas pendientes con el director de los Anales de las Ciencias Psíquicas, pero también es una ocasión muy propicia para que la Iglesia, minimizada por el control que ha perdido en la educación costarricense y un poco ofendida por las clarividencias y demás prácticas de Ofelia, tome partido. Entonces, resulta que este señor Rachel viene a Costa Rica y visita la Casa de los Corrales para asistir a algunas sesiones, con métodos de control bastante rígidos y bastante escéptico ante todo lo que ve. Cuando Ofelia le hace el retrato que conté antes, con papel y lápiz, entonces el señor, bueno, levanta una ceja y dice, aquí hay algo de verdad, ¿verdad? Y luego hay un episodio de levitación donde Ofelia levita y alcanza el cielo raso y en el cielo raso con un lapicero escribe el nombre del señor Rachel y luego desciende, enciende la luz y se ve el nombre del Señor escrito, ¿verdad? El Señor después va a tener serios conflictos tratando de defender su causa, es decir, de decir, ok, esto es falso, pero ¿por qué es falso? Realmente nunca logra hacer un razonamiento preciso y coherente de las cosas falsas. Se refugia en el tema de las fotografías de Mary Brown y entonces publica una confesión que hace una servidora doméstica de la vecindad del barrio de San Francisco de Guadalupe, diciendo que Ofelia le regaló unas telas para hacerse un vestido y un chal si ella se hacía pasar por la fantasma y posaba para las fotos y hacía como todos los shows de presentación de Mary Brown. Bueno, insisto, en 1910, dígame qué servidora doméstica es políglota en Costa Rica. Y entonces incluso habla un tema de que ella no se quería quitar los zapatos porque no le gustaba andar descalza. O sea, en 1910, digamos las cosas como son, la mayoría de los servidores domésticos andaban descalzos. Y si nosotros repasamos la historia, que nunca nos miente, va a ser doña Yvonne Claes, la primera esposa de Calderón Guardia, la que desarrolla toda una labor para poder calzar a los niños pobres. ¿Ah? Entonces Ujú. hay cosas que no empatan y el Señor lo hizo desde la óptica europea y no basado en la contextualización costarricense.
con lo cual queda un poquito mal. Al final él dice que ciertamente ante Ofelia él está en presencia de una persona con grandes potencialidades psíquicas, que es una lástima que no está siendo guiada por los científicos adecuados. Y eso es cierto, eso sí es rotundamente cierto. Aquí no había ninguna persona experta en el tema que hubiera Ni la podido guiar a Ofelia. Eh, Quienes quieren contar una historia negativa de Ofelia Corrales terminan aquí la historia, ¿verdad? Y dicen, yo he visto señoras que en fiestas se paran a hablar conmigo y me dicen, y era un fraude, y la desenmascararon. Bueno, algo tenemos los ticos que siempre nos gusta el mal ajeno, ¿verdad? Ujú. Es algo muy raro y hay tantas personas que nos pueden contar esa historia, pero bueno, enano de otro cuento también. El caso es que al ratito de que se va Rachel y arma el escandalito en Europa, viene otro señor gringo de apellido Gotzal que no ha leído los informes ni las cartas que ha publicado Rachel y que asiste perdón, antes olvidé decir algo. Cuando Rachel dice que tiene el testimonio de la empleada doméstica diciendo que ella se hizo pasar por Mary, entonces le recuerdan que hacía 2 años se había publicado la carta de Buenaventura Corrales donde decía que Mary confesó que había teletransportado a otra persona. Entonces se desbarata un poco el argumento y él mismo confiesa que él no había leído eso, ¿verdad? Entonces, mala defensa. Bueno, Gotzal viene sin saber nada de lo que ha hecho Rachel y participa en las sesiones y las califica como los fenómenos más convincentes que jamás haya visto. Y Gotzal es también un investigador de fenómenos psíquicos, ¿verdad? Él asiste a muchísimas sesiones donde presencia los coros de entidades cantando y tocando instrumentos y vio desdoblamientos de Ofelia y también en algún momento cita a don Felipe Alvarado, que fue secretario de Economía del país, como testigo. eh, Tuvo una duda y entonces dijo, Ofelia, probablemente tengo que dudar de usted. Cuando usted toque el piano y las entidades canten con usted, yo necesito hacer un experimento. Le voy a dar un vaso a la mitad con agua, usted va a tragarse esa mitad de agua y mientras toca el piano va a tener el agua retenida en la boca. Cuando yo digo enciendan luces, usted me va a enseñar que va a botar la mitad del vaso de agua otra vez en el recipiente para demostrarme que usted no está haciendo una segunda voz ni nada pensando que tenía pues algún don como de ventriloquía o alguna cuestión así. Y efectivamente ella bota el líquido en el vaso, o sea, es que no hay intención de engañar a nadie, o sea, son cosas que se dan de manera natural, afloran y Ofelia en realidad no está ganando absolutamente nada con esto, o sea, ¿qué quería hacer ella famosa? Ya lo era, y le sacó algún provecho a su fama. No, ella quería tener una vida como cualquier otra muchacha de su época. Ujú. Entonces no hay Y engaño, no hay una era una intención real de muchacha. engaño. Estoy casi seguro ¿Sí? que si ella me hubiera preguntado qué quiere hacer usted de su vida, probablemente hubiera sido algo muy diferente a lo que estaba viviendo, digamos. Tal vez ella quería una vida más tranquila, qué sé yo, porque Es en lo cierto, personal, ella cuando no yo sentí a Ofelia, disfrutaba la sentí esto. como una persona muy humilde, digamos, una persona que no con muchas aspiraciones, ni tampoco como una persona con, como con ganas de, con esa ambición, digamos. Yo esa ambición se le hubiera entendido, tal vez, Sí, a una persona de más de una cierta edad, de que ella haya pasado ciertas necesidades, pero Ofelia era una persona que venía de una familia acomodada, era una niña, tenía 18 años, ¿verdad? Bueno, para mí todavía hasta los 20 restos son niños, entonces para en mí era una realidad tenía niña un poquito con mucha menos. ambición. En realidad tenía un poquito menos, es que ella se quitaba la edad. Ah, ¿en En eso sí era serio? muy coqueta, sí era muy coqueta en eso. Eh, pero bueno, entonces, con toda esta debacle que propició este señor Rachel, las sesiones se terminaron por un tiempo. En 1915 muere don Buenaventura Corrales y la familia queda en un estado pues bastante lamentable económicamente
Y Ofelia reanuda las sesiones, esta vez sí, de una manera, por así decirlo, profesional, es decir, hay honorarios por hacer las sesiones, eso lo hace por un corto tiempo. Eso la lleva a entrar en contacto con nuevos círculos y aparece la hija del ex jefe de su papá, doña María Fernández de Tinoco, conocida como Mimita, que es la hija de don Mauro Fernández casada con Federico Tinoco. Habían sido amigas toda la vida, de hecho doña María escribía y existe una novela de ella indígena, podría decirse, la gente la califica ¿verdad? De ser calificación indígena que se lo sigan. Entre ellos está su hermano eh, José Joaquín Tinoco. Y aquí entramos en un episodio bastante interesante porque es casi como hollywoodesco de la historia de Ofelia. Se dice que cuando Ofelia conoció a José Joaquín, entró en una especie de trance y le dijo algo de las cosas que a ella le molestaban decir, de las noticias incómodas que todo medium tiene que asumir. Y le dijo, usted va a morir joven y de manera violenta. De hecho, se dice que el día en que a Joaquín Tinoco lo asesinaron, que le tiraron un balazo a la esquina de su casa, estaban en una sesión en la casa de Ofelia, bueno, de los Corrales Jiménez. Y él estaba desesperado por irse porque le habían nombrado como un ministro plenipotenciario de Costa Rica en Europa, en varios países europeos, y se iba al día siguiente. Y parece que tenía un amorcillo del que quería despedirse, algo que nunca se ha aclarado. eh, y entonces estaba loco por irse y Ofelia interrumpió la sesión cuando vio que se levantó y le dijo, usted no puede permanecer de aquí a que se vaya del país solo, hágase acompañar siempre por alguien, lleve a su chofer a donde quiera. La casa presidencial de ese entonces era el Castillo Azul. Duró una sesión extraordinaria, pero no la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Presidente, para preguntar a las entidades el nombre del asesino de Joaquín Tinoco. Entonces se dice que desde ese entonces la familia siempre supo quién lo había asesinado y fue por intercesión de Ofelia. Eh, Al día siguiente de que todo esto pasa, don Federico Tinoco se embarca en el vapor Zacapa en Limón con rumbo a Jamaica como escala para tener destino final Europa. Y se dice que creo que son 21 o 37 personas que acompañan al mandatario en el viaje. Entre esas personas va Ofelia. Eh, Ofelia, bueno, había quedado huérfana de padre, ya su madre tenía una pequeña pensión de 50 colones, que no era mucho ni poco en ese entonces, y no tenía nada mejor que hacer, y además era muy amiga de la esposa de Federico Tinoco, pero también de la viuda de Joaquín Tinoco. Entonces fue parte de ese grupo, hizo un alto en su carrera de medium, estaba un poquito
¿cómo se puede decir? Sofocada, Abrumada. abrumada, sí. Y entonces se fue a vivir a Europa acompañando a la viuda de don Joaquín Tinoco. Eh, bueno, qué triste, ¿verdad? Perdón, ya Porque se para fue a ese vivir. entonces ya los Tinoco habían sido derrocados. Sí, claro, claro. O sea, todo empezó a derrumbarse poco a poco, pero ya con la muerte de Joaquín Tinoco, Federico huyó. Ujú, Huyó siendo presidente y ya en el exterior renunció. ujú. Se dice que se llevó algunos milloncillos del país y que el casino de Monte Carlo debería de tener una placa agradeciendo a los ticos el haber ayudado a su fortuna, ¿verdad? Pero bueno, yo no he investigado eso y tampoco me interesa, la verdad. Me interesan cosas más fundamentales. Ofelia se radicó en Niza. Se radicó en Niza con la esposa de la viuda de Joaquín Tinoco por un tiempo y luego regresó al país como en 1924 y ahí el destino confabuló a su favor, le puso a un hombre que la quiso mucho, don Manolo Ortega Herrero, español que venía de Uruguay y era uno de los dueños de la cervecería Ortega, que entre otras virtudes nos dio la cerveza imperial, que luego compró la Florida Ice and Farm Company, Hombre pero que bendito. fue creada por la cervecería Ortega, exactamente. Eh, Tal vez sus amigos espirituales le pusieron a ese hombre en el camino porque los dos se vieron y decidieron quererse y se casaron ¿cuándo fue? El 25 de julio de 1925. Luego tuvieron una hija y tuvieron muy buena vida. Eh, y entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué pasó con con la carrera psíquica de Ofelia Corrales? Bueno, digamos que quedó en pausa y ella logró ser lo que quería ser, una persona feliz y normal. En realidad era lo que aspiraba, pero no escapan historias graciosas de cunas que se mecen solas y de cantos que escuchan los bebés en las cunas, ¿verdad? Que no son precisamente los de la mamá, ni de la abuela, ni de la tía, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene se va a la tumba con uno y Ofelia Corrales, no fue la excepción. Este, Tuvo una buena vida, intentó aplacar un poquito esas cosas del más allá. Yo me imagino que siempre siguió en términos amistosos con don Constantino y con Mary y con Susie y con toda la banda de muchachos del más allá. Y un día de la madre de 1960, Ofelia simplemente se desvaneció en su magnífica cama Art Deco que yo conozco y que es preciosa. Y desvanecida dijo adiós a este mundo para formar parte del otro y unirse con su grupo espiritual finalmente. Tuvo su funeral y ya como dijimos antes, su tumba está en el cementerio general, al lado de Manuel, su esposo, que la sobrevivió y luego tuvo otro matrimonio y todo, pero a fin de cuentas, eh, en la inmortalidad de la vida eterna, terminaron de nuevo juntos. Y bueno, básicamente esa es la historia de Ofelia. Es terrible, Alvin y amigos, porque a veces cuando uno investiga un personaje, hay muy poca información. En este momento, y les lanzo el comercial, estoy haciendo una investigación de Isola Gómez, la hija de Matute Gómez, y he tenido terribles problemas encontrando información, eh, porque hay que buscarla abajo de los ladrillos incluso. Con Ofelia ocurre algo gracioso. Este, pues yo le hablé y le dije, ayúdeme, y me ha estado ayudando y más bien me ha llegado bastante información, tanta que a veces es difícil de organizar y probablemente va, va a terminar no en un proyecto, sino en varios. Imagínense amigos que la idea principal es publicar un texto sobre Ofelia, Wow, eso
pero en el camino ya apareció una opción para hacer un documental audiovisual que hable de Ofelia y el espiritismo en Costa Rica, que sería realmente todo un aporte a la historia. Yo ahí tengo las esperanzas puestas en un excelente socio, que es un excelente productor audiovisual, y tenemos el proyecto un poco en pausa por la bendita pandemia, que ojalá Ofelia nos dijera qué haríamos. Bueno, cuando quiera la llevo a la tumba, cuando ahora en el cementerio alguien nos está publicando que nos gustaría visitar la Sí, tumba. no, de Eso hecho, sí bueno, tiene que cantar conmigo, ¿verdad? Porque si no, no va a ser bien recibida. Este, entonces, bueno, ya Ofelia está en un proyecto audiovisual, ya está, la estoy poniendo en letras de molde y papel para que quede escrito, porque uno se muere y lo que uno no dejó escrito, registrado, se muere con uno, ¿verdad? Eh, y ahora estamos hablando de Ofelia y yo creo que nosotros hemos crecido como nación, hemos alcanzado una mayor madurez y tolerancia espiritual y podemos entender que una persona tenga una fe religiosa concreta, ya sea católica o metodista o budista o lo que quiera ser, pero al mismo tiempo que esté conectada con otros planos por virtudes que le han sido dadas por su propia naturaleza. Y eso hace a un ser humano grande. Si eso lo unimos con una gran dosis de humanidad y de humildad, entonces tenemos un ser humano magnificado. Y así es como yo describo a Ofelia Corrales. No podría describirla de otra manera y les juro con toda la sinceridad que pueda tener, no puedo decir absolutamente nada ni dudoso ni malo de un espíritu tan bondadoso como ha sido el de ella. correcto. Qué lindas palabras, pero sí, la verdad es que es cierto. O sea, esto no, estas habilidades que ella tuvo, lo bueno fue eso, que ella no se dejó llevar por su ego, ¿verdad? Que yo siento que es una de las cosas más, las trampas más grandes que a veces tiene la gente en este mundo espiritual, que se dejan o nos dejamos llevar por nuestro ego en algunas ocasiones, y esto pues hace que más bien todo se nos venga abajo, ¿verdad? Y yo creo que Ofelia Corral es más que una maestra espiritual, también fue una maestra de vida con su accionar, ¿verdad? Con esta forma de trabajar y de hacer las cosas. Absolutamente, Alvin, absolutamente. Es un gran ejemplo a seguir porque es una persona que en un principio es hasta cierto grado manipulada por círculos, quizás un poco externos a ella, de la cual se ha hecho una leyenda no muy complaciente, y sin embargo es una persona que al final aceptó lo que tenía, supo manejarlo y ser feliz y fue premiada por la vida con un buen matrimonio, con una hija hermosísima, con nietos, con riqueza de todo tipo, incluso material, porque se casó con un hombre de mucho dinero, pues, cosas que a ella no le interesaban, pero que también contribuyeron a recompensarla por haber tenido siempre una noble intención. Y creo que esa es la gran enseñanza que Ofelia nos deja. Y no importa que usted sea psíquico, no importa si usted puede ver o no ver lo que hay alrededor de nosotros que venga del más allá, de Marte, de Venus o de donde sea. No importa si usted es un agricultor, no importa si usted es un educador, un doctor, una enfermera, un pulpero, lo que usted sea. Si usted siempre actúa con buenas intenciones y creyendo en lo que usted hace y lo que quiere hacer, la vida siempre le va a sonreír y van a llegar estos espíritus a acompañarlos. Recuerden a sus muertos, recuerden a las personas que los han querido y que no están con ustedes. Yo podría decirles que mis amigos siempre dicen, ahí viene Alfredo con las chicas, y las chicas son elegantísimas y son preciosísimas, y van desde Yolanda Oriamuno, Eunice Odio, Chabela Vargas y un séquito más, hasta la misma Ofelia. No piensen ustedes que porque una persona muere se rompe un vínculo con esa persona. Cuidado y más bien no se estrecha más. La distancia física a veces produce una mayor, un mayor acercamiento espiritual. Entonces, yo les digo esto, es mi consejo. Yo siempre recurro
a mis muertos, mi propio séquito. Yo tengo un tío que murió antes de que yo lo conociera, otra historia. Hay toda una iniciativa para beatificarlo, porque sí fue una persona que vino hasta tierra a hacer el bien. Físicamente yo no lo conocí, y sin embargo es una persona tan cercana a mí que yo todos los días le hablo. Qué bueno. Eso es. No, y es cierto, bueno, yo al menos en mi trabajo, yo trabajo mucho con las cartas y todo, y la gente que se ha leído conmigo, pues saben que yo de fondo también escucho a mis ancestros, ¿verdad? O a mis guardianes a la hora de dar una lectura. Muchas veces las palabras que digo ni siquiera salen de una carta, salen de ellos. Y eso es la verdad, ¿verdad? Sin embargo, me gustó mucho, don Alfredo, ¿verdad? La entrevista, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todos los problemas que tuvimos para empezar, ¿verdad? Porque fueron bastantes. Creo que todo estuvo bastante bonito al final, ¿verdad? Y las palabras al final, pues la verdad me llegan, ¿verdad? Estamos viviendo momentos que nos hacen pensar mucho. Sí, sí. Alvin, creo que se nos fue el audio. Se fue el audio, exactamente, nos dice Jorge Matarrita, así que se nos fue el audio. Otra vez Alvin no se oye, dice Laura Guardia. Eh, sí. Bueno, no, yo finalmente les digo dos cosas, nada más para irme ya, porque sí, nos hemos extendido mucho. Eh, Nunca olvidemos que la historia es importante. No se toma la molestia de ocurrir simple y sencillamente para que termine registrada en un libro. Nosotros tenemos una historia riquísima como país, tenemos personajes sorprendentes. Hoy hemos hablado de uno de ellos, hay muchísimos más. Eso no podemos olvidarlo. Y por favor, siempre tenemos que intentar rescatar eh, esa historia, lo pasado como parte de nuestra identidad actual. Solamente así vamos a poder entender quiénes somos como país, por qué estamos tan bien o por qué estamos tan mal y hacia dónde podemos aspirar a llegar, ¿verdad? Claro. Bueno, nos dicen que se nos fue el audio a los dos. No sé qué está Ah, sucediendo, bueno. pero bueno, Creo cualquier que es que cosa. nos están diciendo que ya es hora de irnos. Sí. Me parece que sí. Bueno, Alfredo, muchas gracias, de verdad. Y de verdad, más bien le agradezco un montón. Espero que en otro momento, cuando ya todo esto pase, podamos hacer esta entrevista tal vez de una manera más directa, ¿verdad? Estando en el mismo lugar y sin tanto inconveniente. Sí, claro que sí, con todo gusto, Alvin. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron y que nos preguntaron. Ya Max Espinosa nos está diciendo que estamos bien.